Pasos para tener un noviazgo de éxito. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros, la mayoría de los que estamos acá, quizás estamos casados ya. Uno que otro soltero tal vez, pero, o más que todo podríamos decir, bueno, este es para los jóvenes, ¿no? Pero yo creo que muchos de nosotros, bueno, la mayoría tenemos hijos, algunos tienen hasta hijos pequeños todavía. Yo creo que esto nos puede servir para que nosotros en realidad veamos qué dice Dios acerca del noviazgo, qué dice la Biblia acerca del noviazgo. Y es un tema bastante importante y bastante controversial, por decirlo así, ¿no? Porque se apega mucho a lo que es el sentir, a lo que es en sí la persona y las decisiones a tomar. Dice 7 pasos, pero solo vamos a estar tratando 5 porque el primero sería, el primer paso que habla es el origen, como quien dice, el origen en cuanto a este, vivir el origen, eso ya lo vimos en la primera clase. Y el otro paso acerca de los 7 pasos es acerca de la amistad. Y estuvimos hablando la otra vez acerca de qué si no se tiene amistad dentro de, buscar las amistades dentro de los hermanos, de la iglesia, porque si empezamos a buscar ah, este, amistades fuera del mundo, pues entonces ya se complica el asunto. Entonces esos dos temas, viviendo el original y acerca de la amistad, no lo vamos a tocar ahora, porque ya lo tocamos anteriormente. Entonces vamos a tocar el paso número 2, que es, crea en el propósito de Dios para usted. Pero antes de eso, todos nos preguntamos, bueno, ¿qué dice la Biblia acerca del noviazgo? ¿Qué dice la Biblia acerca del noviazgo? La verdad no dice nada. No dice nada acerca del noviazgo. ¿Saben por qué? Porque en los tiempos, en esos tiempos, en el tiempo de los hebreos y todo eso, no existía un noviazgo, existía un compromiso. Y el ejemplo más típico y más lógico es el de María y José, ¿no? Dice que ellos estaban comprometidos para casarse. Ese era el asunto de que el compromiso era entre ellos, era tan serio que si alguno de los dos fallaba, tenían que dársele carta de divorcio a la persona. Así era ese compromiso que se tenía. Entonces, no existía tal cosa oh, mi novio o mi novia. Eso lógicamente, hoy en el mundo occidental, por decirlo así, se ha creado ese aspecto y el mundo prácticamente lo ve de una manera, el noviazgo como de prueba, ¿no? Voy a probar altas, rubias, bajas, gorditas, flaquitas y qué sé yo y todo eso. Y entonces, para el mundo, el noviazgo lo han tomado como tiempo de experimentar a ver cuál me conviene, ¿no? Pero dentro de nosotros como cristianos, no puede ser así. No puede ser así, sino que debemos hablar en el punto de que si va a existir una relación, es con el segundo paso, que es con miras hacia el matrimonio. Por eso es de que una de las preguntas que se hace, bueno, me podría decir a qué edad mi hijo o mi hija puede tener novio, puede tener novia, ¿no? Y entonces, lamentablemente en el mundo podemos ver de que hay niños, por decirlo así, de 13 años, 14 años que andan con supuestamente, pues, entre paréntesis, con novias, ¿no? Entre comillas, diría yo, con novias, y prácticamente eso no debe de ser así. ¿Por qué razón? Porque eh, para tener una relación seria, por decirlo así, con miras hacia el matrimonio, tienen que ser personas que ya sepan, como quien dice, tengan en su mente este principio. Aparte de eso, que sea una persona que ya pueda sostenerse por sí misma, una persona que trabaja, una persona que ya sabe lo que quiere. Un teenager, 13 años, todavía no sabe lo que quiere todavía. Entonces, no es correcto. El otro punto podría ser, bueno, ¿cuánto tiempo una persona puede estar de novio y todo eso? Entonces, más adelante vamos a ver acerca de eso, pero entre nosotros como hijos de Dios, el primer paso dice en Corintios, fíjate, primero dice, crea
en el propósito de Dios para su vida. Eso es primordial porque uno tiene que pensar en realidad de que Dios tiene un propósito. Estamos bajo la cobertura, estamos bajo el propósito de Dios y estuvimos hablando la otra vez de que debemos de aprender a esperar, ¿no? Y entonces, pero esperar no solamente es cruzarse de brazos, bueno, y a ver qué me cae, no, es buscar en la palabra, buscar al Señor, buscar, y vamos a ver más adelante, qué otros tipos, qué otras cosas. Pero Primera de Corintios 2:9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. O sea, las verdades de Dios no se pueden descubrir por los sentidos. En este caso, por el ojo, o por el sentido del oído, ¿no? Ni tampoco mentalmente. Por eso es de que dice la palabra de Dios de que el hombre carnal no puede percibir las cosas espirituales porque eso se disciernen con el espíritu. Y entonces, Job en 1 Corintios estaba diciendo aquí cosas que oído no vio ni oyó, cosas que no se pueden percibir con nuestra mente, con nuestros ojos o escuchar, son las que Dios dice tiene preparadas para nosotros, para los que le aman. Eso es grandioso. Pero ¿cómo vamos a saber entonces? Entonces, ¿cómo vamos a entender? Bueno, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Y dice la palabra de Dios, dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando habla el Señor de corazón, está hablando de nuestra mente, que le debemos de entregar todos nuestros pensamientos, todo nuestro ser. Entonces podemos ver de que una de las cosas que nosotros debemos de entender es que debemos de creer en ese propósito de Dios, lo que Dios tiene reservado para nosotros. En este caso, lo que Dios tiene reservado en cuanto a una pareja, en cuanto a lo que Dios tiene reservado para tus hijos. Y hablando de hijos, pues los padres tienen una gran responsabilidad en guiarlos en estos principios, ¿verdad? Y los que no están casados, pues deben de saber de que eh, todo lo deben de poner y creer que Dios tiene control de tu vida y entender el propósito de Él en tu vida. Ahora, la siguiente, el otro, el otro, el otro paso es, dice, comprometa su cuerpo completamente a Dios. Y aquí en Primera de Corintios, parece que Primera Corintios, aquí está mal, dice 6:9, pero es 6:19. Y entonces dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fíjate, nuestro cuerpo, dice, ahora somos nosotros templo y morada del Espíritu Santo. Antes era el tabernáculo, era la iglesia, pero ahora dice que nosotros somos templo. Entonces, cuando nosotros eh, com- comprometemos nuestro cuerpo con alguien más o con pecado o qué sé yo, entonces todo ese acto prácticamente estamos usurpando o prácticamente lo estamos haciendo en el santuario, por decirlo así. Me explico. No es necesario estar en la iglesia físicamente, sino que nosotros cuando estamos cometiendo alguna inmoralidad o alguien comete alguna inmoralidad, prácticamente ese acto inmoral está siendo conectado o está siendo ocasionado en el santuario de Dios. Imagínate qué tremendo. Entonces dice que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Ahora otra de las cosas dice, más el que dice a 1 Corintios 3:17, ¿no? Ahora, 1 Corintios 6:18 dice, más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Y eso es bien tremendo porque todos los otros pecados son exteriores, pero cuando hablamos de fornicación, hasta fea esa palabra, ¿no? Estamos, dice, pecando con nuestro propio cuerpo. Y me encanta este pasaje, siempre me gusta porque ah, siempre trato de memorizármelo, ¿no? Pero dice que en Romanos 12:1-2, dice, así que hermanos, fíjate, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Santo y agradable. O sea, comprometer nuestra vida, nuestro cuerpo, Señor, ¿sabes qué? Hasta el matrimonio, ¿verdad? Yo comprometo mi cuerpo, doy mi cuerpo, prácticamente lo ofrezco a ti. Y dice el versículo 2,
no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios. Algo que me llama la atención acá es de que dice para que comprobéis. O sea, en una relación, ¿cómo puedes tú, puedes tú comprobar que esa es la persona correcta para ti, o es la persona, o tu hijo, o tú puedes detectar si es la persona correcta para tu hijo, pero más bien dicho, uno, ¿cómo puedes comprobar eso? Fíjate que acá no dice para que, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que encuentres, sino que dice para que comprobéis. Entonces, en este caso, uno tiene que comprobar si la persona esa es la persona correcta, pero cómo podemos hacer eso? Bueno, en este caso, digamos, no, digamos un ejemplo, ¿no? Digamos, tú eres maestro, líder de niños y entonces te gustan los niños y sirves en el área de los niños y es el otro, y la otra pareja no le gustan los niños. No, no, a mí no me gustan los niños y es el otro. Entonces tú estás comprobando esas áreas en las cuales, ¿me entiendes? ¿Cómo vamos a estar en este aspecto, no? O si, digamos, la persona quiere ser pastor y la chica o el chico no quiere casarse con un pastor, o a la vez la otra persona no quiere ser pastor y la otra dice, bueno, yo tampoco, ¿no? No quiero que seas pastor. Perfecto. O sea, me explico, o sea, comprobar ciertas áreas. Aparte de eso, a las amigas, oye, ¿cómo se comporta? O qué tal es María, o qué tal es Oscar. Y entonces te estás comprobando en ese aspecto si esta persona en realidad, digamos, es afín a tus ideales, a tus metas, a tus sueños. ¿Me explico? Digamos, si una persona dice, no, pues, como te dije anteriormente, bueno, yo quiero ser pastor y la otra persona dice, no, pues yo no quiero casar con un pastor, pues tú estás prácticamente comprobando. Aparte de eso, poderle pedir señales al Señor, no pedirle señales para todo, ¿no? Porque podemos ver en la Biblia de que Gedeón le pidió señales al Señor. Muchos de ellos le pidieron señales al Señor, ¿no? A Dios. Nosotros podemos decir, Señor, dame una señal en este aspecto, ¿no? Y no pidiendo señales para todo, pero Dios contesta de esa manera. Entonces, en el aspecto de comprometernos, ¿por qué razón? Porque estamos comprometiendo todo nuestro ser. Y lastimosamente hemos visto tantos casos en los cuales puede decir, bueno, me equivoqué, ¿no? Ahora bien, si tú eres una persona ya casada, no vas a decir, bueno, yo quiero comprobar si la persona con la que estoy es la persona, es la persona con la cual, ¿verdad? Dios. Entonces, sí, sí lo puedes hacer. Dijo alguien por ahí, ¿sabes de la manera que puedes comprobar? Dice, ve y abre tu certificado de matrimonio y si el nombre de la persona con que te casaste está ahí, es de la persona correcta. Porque ahora, lógicamente, tienes que, ya estás casado y estás teniendo, wow, no creo que fuéramos afines o este y el otro, o hasta que me casé, si yo hubiera sabido que así era, o si nunca me imaginé que fuera así. Bueno, acordémonos siempre, y esta palabra siempre la traigo, de que la palabra de Dios dice que ahora somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora, a trabajar en esta relación y a trabajar y hacerla trabajar, ¿me explico? Entonces, esa es la manera. El próximo punto habla de que estemos preparados para la muerte y resurrección. ¿Cómo podemos ejemplificar esta parte? Bueno, podemos ejemplificarla en el hecho de que Abraham ofreció a su hijo Isaac, que Dios le había prometido descendencia, ¿verdad? Creyendo, dice Hebreo, de que se lo iba a qué? A devolver, a resucitar. Entonces, muchas veces puedes tener una atracción por cierta persona, puedes enamorarte, por decirlo, por esta persona, y muchas veces se tiene que llegar al punto, si eres una persona que quieres cuidar tu cuerpo, una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, entregárselo al Señor y esperar para ver si en realidad, como dicen muchas veces, morir a esa persona muchas veces para esperar si en realidad esto podría ser una señal, esperar si esta es la persona correcta, si la persona está dispuesta a esperarte,
si la persona está dispuesta a sacrificarse por ti, esperarse por mucho tiempo. Prácticamente tú estás, como quien dice, muriendo. Y en este caso, Hebreos 11, 17 y 19 habla acerca de Abraham, ¿no? Que él esperó, sacrificó y creyendo que Dios se lo iba a devolver. Y volvemos al mismo plano anteriormente, donde dice que Dios sabe que tiene grandes cosas preparadas para ti. Son lo que ojo no vio ni oído oyó, es lo que Dios tiene preparado para ti. Y debemos de saber de que como personas solteras, si queremos estar en una relación, debemos de saber esperar. Y en este caso, hasta cierto punto, un sacrificio, ¿no? Un sacrificio. Y yo sé que más de alguno de ustedes tuvo que pasar por eso, ¿verdad? Pero ahora están disfrutando de un matrimonio sólido. Ahora, debemos de ser conscientes que al conocer a una persona del sexo opuesto, lógicamente, se siente esa atracción, ¿no? Y es ahí donde muchos pueden equivocarse, donde se pueden dejar guiar solamente por las apariencias. Hay mucha gente que nomás porque dice, no, si ya está viniendo a la iglesia, ¿no? Y ya se convirtió y esto y el otro. No, posiblemente solo está llegando y lo hemos visto, lo hemos experimentado muchas veces. He llegado gente que solamente llega a la iglesia porque quiere conquistar a la chica, ¿no? Pero una vez se casan, desapareció y empiezan los problemas y por eso vemos muchas veces eh, madres con sus hijos solamente. Pero eh, acuérdate que si ese fue tu caso, pues ahora es de trabajar en esa área, ¿no? Y pedirle al Señor venir. Por eso es que tenemos un Dios todopoderoso y Él conoce los deseos de nuestro corazón y en oración nosotros podemos pedirle que transforme nuestras familias, que transforme nuestros hijos. Fíjate que um, en el mismo Génesis 24, del 12 al 14, está la historia cuando Abraham le dice a su criado que vaya y le busque esposa a su hijo Isaac. Y entonces el criado no fue a ver, imagínate, una tarea grande. Le dice, voy a buscar la esposa a mi hijo Isaac. Era una tarea grande porque el criado, ¿cómo iba a saber? ¿Cómo iba a ser? Oh, es la persona correcta, ¿no? En ese tiempo, imagínate. No lo dijo a su siervo, voy a buscarle novia. No, voy a buscarle esposa. ¿Por qué? Porque sabía de que cuando llegara, ¿verdad? Iban a casarse. Esa era la manera que lo hacían anteriormente. Cuando el siervo llegó a buscar, ¿qué fue lo primero que hizo? Le dijo al Señor, Señor, te ruego, ¿verdad? Te ruego que si la persona que viene, te pido que me ilumines, por decirlo así, que me des una señal. Si la persona que viene y me ofrece agua y le da agua a los camellos, esa era la señal que el siervo le estaba pidiendo, pero ¿qué estaba haciendo? Le estaba rogando a Dios, no estaba confiando en sus propios sentimientos, en sus propias ideas. Y lamentablemente muchas veces nos envolvemos en una relación dándole cabida a nuestros propios sentimientos, a nuestras propias ideas, a nuestra propia atracción o porque me gusta y este y el otro, y nunca pensamos decirle al Señor, Señor, dame una señal si esta es la persona correcta, ¿no? Y el siervo hizo eso, te ruego que me des una señal. Y entonces, y le dijo, que sea la que tú has destinado, no yo, sino que seas tú la que has destinado. Imagínate que cada joven o cada persona que no se casa le dijera, Señor, que sea la persona que tú has destinado y que no sea yo, aunque sienta atracción por esta persona, tengo que morir y esperar si ella es, Señor, pero si no es ella, que sea la que tú has destinado, ¿no? Y no la que yo quiero, ¿no? ¿Verdad? Entonces, son cosas que en realidad, no, tal vez como en el mundo no se hace, pero como cristianos, son principios que nosotros debemos de tener para poder tener, o una persona debe tener para llegar a tener un matrimonio de éxito. Ahora, ah, el otro aspecto, reconozca su valor. Y este es bien interesante porque en este caso es donde muchas veces se pierde ese valor. Especialmente va para el sexo femenino, ¿no? Eh, reconozca su valor. Proverbio 27:7 dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento, todo lo amargo es dulce. Fíjate que hay una historia triste, por decirlo así, en 2 Samuel 13, del 1 al 19, acerca de una hija de David llamada Tamar.
esta chica fue traumatizada, abusada despreciada. Imagínate. Am, el hijo, rápidamente, el hijo de un hijo de David era como quien dice hermanastra de era hermana de mamá y papá de Absalón, de uno de los hijos de David, pero había otro hermano, medio hermano, que se llamaba Amnón, y este dice que estaba profundamente enamorado de Tamar. Y tanto era que se había enfermado. Y un amigo le dijo, hey, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? Que te miro flaco y este y el otro. Y si no dime qué es lo que te está pasando. Y bueno, y ya le contó, ¿sabes qué? Es que me muero por esta mujer. Estoy enamoradísimo, estoy enfermo de amor, por decirlo así, ¿no? Y entonces, como esos amigos, ¿no? Que a veces le van a pedir consejo, ¿qué te parece esta chica y este y el otro? Era un amigo malo, le dijo, ¿sabes qué? Hasta enfermo y dile a tu papá que ella te sirve y cuando ella llegue, pues te aprovechas, ¿no? Estos fueron los consejos de los amigos. Y lamentablemente muchas veces ciertas personas buscan esos consejos en las otras personas, o porque mi amiga lo hace, o porque mi compañera lo está haciendo, ¿por qué no lo hago yo, no? Entonces, uh, era una mujer virgen. Y bueno, la historia habla, rápidamente se las cuento, de que ella llegó, bueno, llegó David y el papá de Amnón y le dijo, hey, ¿estás enfermo? Sí, mándame a Tamar. Y el papá le dijo, ok, ok, yo te la mando. Imagínate, no le dijo, ¿sabes qué, hijo? Te voy a buscar un doctor, ¿no? Y esto me pone a pensar acerca de que los padres tienen que saber y saber discernir en realidad cuando están poniendo en riesgo la vida de sus hijos. ¿Me explico? Lamentablemente hace poco, esta semana me enteré de unos hermanos, no de nuestra iglesia, pero de otra iglesia, que les pasó esa tragedia. Su niña de 9 años fue abusada por el esposo de la hermana de la mamá, imagínate. Y entonces, ah, eh, triste, a mí me dio tanta tristeza porque digo, wow, qué tremendo, ¿no? Porque muchas veces confiamos demasiado o no nos damos cuenta o no nos percatamos prácticamente, sino que como David, ¿no? Le dijo, "Oh, sí, yo te lo voy a enviar, hijo, y este y el otro. Y bueno, se la envió y ya estando ahí, ella como buena hermana y todo eso, le cocinó de todo eso. Y cuando llegó a la recámara, porque ella le dijo, tráela a la recámara, vino él y le dijo, acuéstate conmigo, ¿verdad? Y entonces ella le dijo, no, le dijo, ¿cómo vamos a hacer tal cosa? Si en Israel no se hace así. Imagínate, esta mujer, esta chica sabía, estaba cuidando, ¿verdad? Ella sabía sus principios. Le dijo, en Israel no se hace así. Le dice, ¿sabes qué? Habla con el rey. Él no te va a negar que yo sea tu esposa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que dicen hoy modernamente, no? ¿Verdad? Dame la prueba de tu amor. Así de todas maneras nos vamos a casar. Y este y el otro. Bueno, terminando, que ella no quiso y dice que él abusó de ella. Después de que abusó de ella, dice de que la despreció de tal manera, con tal odio, que fuera más grande su odio que el amor que le tuvo anteriormente. Imagínate. Y dice que no solamente eso, sino que solamente llamó a los siervos y le dijo, sáquenla de acá, sáquenla de acá. Imagínate, la despreció. No es lo que vemos hoy en el mundo muchas veces, cuando las chicas por alguna razón se entregan. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está el amor que me juraste, no? Por lo general, cuando dices, ¿sabes que estoy embarazada? ¿Qué hacen los hombres? ¿Qué hacen los muchachos? Se van, la desprecian, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué razón? Porque no era amor, solamente era simplemente el hecho de la atracción física, solamente era el deseo prácticamente, lo de la vista, pero no era en real amor, porque si hubiera sido ese real amor, ella hubiera reconocido su valor y hacer esperado, o la persona hubiera dicho, ¿sabes qué? No, como esta persona le dijo, no se debe de ser así. Dice que cuando ella la corrieron, dice que rasgó su vestido porque tenía una túnica de colores, eso daba lo que ella era una virgen, pero cuando se rasgó dijo, bueno, ya quedé destrozada prácticamente, perdió ese valor. Entonces nosotros debemos de reconocer, o la persona debe reconocer su valor, saber de que la virginidad que es algo tan preciado, es algo que es como una joya que la debe de cuidar, ¿no? Y entonces no dejarse guiar simplemente
por lo que le dicen, o si una persona en realidad quiere eso, inmediatamente, como ella, ¿sabes qué? No se acostumbra aquí. Si tú quieres algo así, vamos a hablar con mis padres y nos vamos a casar, ¿no? Y entonces, pero por eso mismo estamos hablando acerca de lo que es um, de lo que es el noviazgo, que es la antesala, el noviazgo es la antesala, ¿para qué? Para el matrimonio, no es solamente de que o probar aquí o probar allá, ¿no? Y por último, dice, sea sensible al Espíritu Santo. Y esa sensibilidad, como en Hechos 10, 10, 20, narra el aspecto de cuando Pedro se le bajó un lienzo con ciertos animales cuadrúpedos y le dijo, Dios come. Y él le dijo, Señor, ¿cómo voy a comer esto? Le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y esa es una de las cosas. Posiblemente alguno de nosotros, de los que estamos acá, o alguien pasó por alguna experiencia así desagradable, pues déjame decirte de que Dios limpia todo eso. Ahora que estás en Cristo, eres nueva criatura y Él te devuelve el valor que quizás posiblemente perdiste antes, o por engaño, o por lo que sea, o abuso, o lo que sea. Tú eres una hija de Dios o un hijo de Dios, y entonces ahora, si no estás casado, tienes que aprender a saber esperar, ¿no? Ahora, Primera de Reyes 19, 11, 13 también habla acerca de Elías, cuando Elías huye a Oreb y se esconde en una cueva y Dios le habla y le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Sal de ahí. Y Elías fue sensible a esa voz, ¿no? Y entonces, 1 Samuel 12, 17 también habla cuando el pueblo hizo mal por pedir rey, ¿verdad? Y entonces Samuel les dice, yo clamaré a Jehová y él le dará truenos y lluvias porque mal has hecho pidiendo rey. Entonces, estos hombres tenían esa sensibilidad a Dios. Y eso es lo que creo yo de que nosotros debemos de tener esa sensibilidad cuando Dios nos está diciendo cuidado, cuando Dios te está diciendo no te conviene, cuando Dios te dice no es el tiempo, cuando Dios te dice no es esta persona, cuando Dios te dice cuídate, huye, sal corriendo como en el aspecto de José, ¿no? Y entonces debemos de saber de que Dios quiere que nosotros tengamos un matrimonio bendecido, un matrimonio de éxito, porque ese es el propósito. Creo que todo mundo que se casa con el deseo de que sea un matrimonio estable, ¿no? Y entonces, pero si nosotros anteriormente empezamos mal, ¿verdad? No es cómo comenzamos, sino cómo vamos a terminar. Así de que espero que si tienes hijos, tomes en cuenta esto. Y tienes hijos pequeños, ora por ellos. Desde ya, orar por la persona que va a ser su esposa, el que va a ser su esposo. Aunque los mires de 3 años, 5 años, no te engañes. De repente van a tener 18 y te vas a enfrentar de que, wow, tan pronto, ¿verdad? Y entonces, no te dé como que, porque vos estás orando ya por la esposa si ahorita tiene 3 años, ajá, porque tienes que acordarte de todas estas cosas y lo tienes que guiar para que esté presto y tu hijo o tu hija pueda tener ese matrimonio con éxito. Que Dios les bendiga y le doy el tiempo a Janet, creo, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Mauricio. Quiero presentar a Yane. Ella va a estar ahora sustituyéndome esta noche. Ha sido una maestra que ya tiene experiencia, ha estado por mucho tiempo ya dando clase en la iglesia, en la escuela de capacitación. Así que, Yane, adelante. Gracias. Okay. Gracias, pastor. Gracias a Mauricio. Y es un placer estar con cada uno de ustedes y una responsabilidad bien grande. Y en esta noche vamos a seguir hablando del Salmo 23, en las clases que han venido estudiando con Pastor Enrique. Y seguimos hablando del Salmo 23 y el día de hoy nos toca hablar de la parte del versículo 5, la parte B, que dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El tema de la clase hoy es la unción del Espíritu Santo. Como pueden ver, las clases son correlativas, no se contradicen una con la otra. Mauricio estaba hablando en su clase que necesitamos la guianza del Espíritu Santo a veces para tomar buenas decisiones, para
ciertas áreas aún en medio de nuestra familia, no solo para áreas espirituales, porque a veces lo hacemos todo espiritual y creemos que vamos a necesitar al Espíritu Santo o vamos a necesitar leer la palabra solo para tomar decisiones sobre el ministerio. Y no, es para cada área de nuestra vida, para decisiones que tenemos que hacer diariamente. Por eso a veces no las hacemos correctamente porque no pedimos la guianza del Espíritu Santo. Y hoy quiero, antes de seguir, que estudiemos el capítulo 23, todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. Hemos estado estudiando una serie del Salmo 23, cómo cada versículo podemos aprovecharlo, o sea, nos lo desmenuza esta serie, nos lo desmenuza tan bien que podemos aprovechar cada versículo de la Biblia. Y dice, primero, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y hoy que vamos a estudiar, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En este salmo, el propósito, uno de los propósitos de estas clases es que nos aprendamos el Salmo 23 y lo hagamos personal, ¿ok? Lo hagamos nuestro. Pero vamos a seguir con los objetivos de esta clase. Podemos ver, uno de los objetivos de esta clase es conocer el ministerio del Espíritu Santo y hacernos parte de ese ministerio. Que anhelemos la misma llenura del Espíritu Santo que hubo en Jesús y entender que la voluntad de Dios es darnos su Espíritu. Usted dirá en el número 2, ay, pero ¿cómo yo voy a pedir la llenura del Espíritu Santo así, la misma que tuvo Jesús? El Señor dijo que lo mismo que Él hizo y aún mayores cosas nosotros haríamos, porque el mismo Espíritu que estaba en Él está ahora en nosotros y es el Espíritu Santo. Uno de los nombres que se le da al Espíritu Santo es Consolador, porque cuando Jesús lo prometió a los discípulos, les dijo, yo les voy a mandar un Consolador, que es el Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Lucas 14:16. Y dice, aquí está hablando Jesús, y yo le pediré al Padre, y el Padre os dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Yo estaba pensando en qué es un consolador. Cuando usted está pasando alguna angustia o tiene alguna situación difícil en su vida, usted busca a alguien que lo consuele con sus palabras, con sus gestos, que sea amable. Eso es lo que es el Espíritu Santo para nosotros. Cuando usted tiene alguna situación difícil y tal vez dice, no le puedo contar a fulano, a sutano, a mengano, tal vez es algo más íntimo o algo muy delicado, usted puede venir al Espíritu Santo, puede venir con la llenura del Espíritu, decir, Espíritu Santo, consuélame, necesito ese consuelo, necesito esa palabra amable, esa palabra de amor. Más adelantito vamos a hablar del amor de Dios. Y también en Lucas 14:26, mismo Jesús les dice, y cuando venga ese consolador, que es el Espíritu Santo, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Yo encontré aparte de esta versión, encontré otra que es la Nueva Traducción Viviente. Dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. O sea que el Espíritu Santo es una parte bien importante en nosotros, en nuestra vida diaria, en nuestra vida con Cristo, porque Él dice que es el que nos ayuda a recordar
todo lo que Dios nos ha dicho, las promesas, todo lo que está escrito en la palabra. El Espíritu Santo es el que nos las revela. A veces hay personas que dicen, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. El Espíritu Santo es el que nos las revela a nosotros. Él nos enseñará, dice, y nos recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, todo lo importante que es recordar la palabra en momentos específicos. Cuando usted está pasando una situación y viene un versículo a su vida o en la Biblia dice tal y tal cosa, y usted dice, no, con esa palabra me siento fortalecido y se aferra de esa palabra y usted puede fortalecerse de esa manera. Una de las cosas que podemos ver en el Espíritu Santo, que la gente conoce al Espíritu Santo, es como con diferentes símbolos. Pero hoy específicamente vamos a hablar de la palabra unción, porque dice la unción del Espíritu Santo. Entonces, la palabra unción dice en el diccionario que es la habilidad, capacidad o poder dado por Dios al creyente para la obra del ministerio. Wow, esto me impacta porque o sea que el Espíritu Santo es el que nos capacita, nos da la habilidad para hacer todo lo que tenemos que hacer. Si usted dice, yo no sé hacer nada, yo no sé cómo ayudar o qué hacer, pídale al Espíritu Santo primeramente que ponga esa semilla en usted para poder hacerlo, porque Él no solo va a poner esa semilla de el querer, sino que va a va a ayudarlo a capacitarse para poder hacer lo que tiene que hacer. Y no solo eso, a veces yo lo he experimentado mucho como madre. Yo creo que todos aquí, la mayoría tenemos hijos, y aunque usted no tenga hijos en otras áreas, usted lo puede comprobar. Cuando usted tiene una situación en la que pareciera que no hay salida, no sabe cómo enfrentar una situación con sus hijos, con una disciplina, o cómo hacer esta situación ahora, con todo como está saliendo ahora en nuestro mundo, en las escuelas, que vienen a veces con cada idea, y usted dice, en mis tiempos yo nunca tuve que lidiar con eso. Venga el Espíritu Santo, Él es el que nos va a guiar, Él le va a dar el camino. Dice la palabra que uno de los nombres del Espíritu Santo es guía. Él es el que nos guía a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él es el que nos va a guiar a la verdad. O sea que nos va a guiar a Jesús, nos va a guiar por el camino correcto para ir a donde está Jesús. Esa es la palabra unción. Dios dice, nos da la unción para que le sirvamos de una manera efectiva. Usted dirá, bueno, yo creo que yo le estoy sirviendo. Pregúntele al Espíritu Santo si la manera en que usted está sirviendo está siendo efectiva. Pues dice, nuestro Dios es sobrenatural y quiere que nosotros hagamos cosas sobrenaturales en su palabra. La palabra unción viene de la palabra ungir, que significa untar o aplicar aceite, dice. Vamos a la siguiente. El Espíritu Santo en la vida de Jesús. Es bien importante, una de los propósitos de la clase es aprender lo que el Espíritu Santo hacía en la vida de Jesús. Y si usted estudia la vida de Jesús, usted va a poder ver cómo el Espíritu Santo se manifestaba en él. Y no solo porque era el Hijo de Dios. Ahora nosotros dice que Él no lo ha dejado por esa razón. Él le dijo a los discípulos antes de irse, yo lo voy a dejar, les voy a mandar este consolador para que esté con ustedes todos los días. Dice Hechos 10:38. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret en el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Antes de Jesús comenzar su ministerio, fue ungido por el mismo Padre. Pero el mismo que ungió a Jesús, hoy nos quiere ungir a nosotros.
nos unge cuando nosotros creemos en su palabra, cuando nosotros nos damos a Él, cuando tenemos un corazón dispuesto a creer la palabra de Dios. Mateo 3 del 16 al 17 dice, por tanto, como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento que Él subió del agua, dice, se abrió el cielo y Él vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre Él. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Si nosotros queremos agradar a Dios, el Espíritu Santo debe morar en nosotros. Una de las cosas que nosotros debemos de aprender, aquí otro símbolo del Espíritu Santo es la paloma, porque son animales bien sensibles al ruido, a los movimientos bruscos. Igualmente el Espíritu Santo es bien sensible y nos hace sensibles a nosotros. Como decía Mauricio, tenemos que tener sensibilidad al Espíritu Santo para cuando Él nos habla, porque a veces nos habla muy quedito, a veces nos habla muy dentro de nosotros. Y si usted tiene su oído dispuesto para el Espíritu Santo, usted va a oír cuando diga, oh, el Espíritu Santo es el que me está hablando y quiere que yo me aparte de eso, o quiere que yo haga algo que tal vez usted pensaba hacer de diferente manera. También en en Isaías 11 del 1 al 2, el profeta Isaías lo anunció mucho antes de que Jesús viniera y dice, voy a leer el versículo 2 nada más, y dice, se reposará sobre él el Espíritu Santo de Jehová. Aquí está hablando de Jesús, que cuando viniera el Espíritu Santo de Jehová iba a estar sobre él. Dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Son cosas que nosotros necesitamos. ¿Usted quiere sabiduría? Yo creo que todos queremos sabiduría, queremos ser inteligentes, todos queremos inteligencia, queremos tener el poder, el conocimiento del Espíritu Santo, el temor a Jehová. Todo eso nos va a ayudar el Espíritu Santo a tenerlo en nuestro corazón, y no solo eso, sino a estar con nuestro corazón abierto para el Señor. También cuando Jesús llegó a la sinagoga, en Lucas nos dice, en Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Quiere decir que Jesús ahí les estaba anunciando, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está sobre mí. Lo que pasa es que en ese tiempo el Espíritu Santo no se había manifestado a todos los creyentes. Por eso ellos creo que no entendieron, se les pasó por aquí nada más. Pero el Señor les estaba diciendo, el Espíritu Santo está sobre mí. Y dice usted más adelante, el versículo dice, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas. Nosotros queremos dar las buenas nuevas, queremos llevar el evangelio, queremos predicar, hablar de Dios con denuedo, con autoridad. Necesitamos el Espíritu Santo dentro de nosotros. En Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Ese mismo Espíritu ahora es el que mora en nosotros. Pero ¿cómo nosotros podemos llenarnos de ese Espíritu? Necesitamos sumergirnos en el Espíritu. La siguiente. Necesitamos sumergirnos en el Espíritu Santo. ¿Qué significa sumergirse? Sumergirse significa meterse completo al agua, o sumergir algo significa que no solo va a meter los pies o las manos, sino sumergirse. Acabamos de tener bautizos en la iglesia, eso es sumersión, cuando usted se mete por completo en algo. Y ahora nosotros, el Espíritu, nosotros lo queremos, lo anhelamos, debemos de sumergirnos en él para poder tener todo lo que él nos puede dar, esos regalos hermosos. San Juan 1:33 dice,
y yo no le conocía. Aquí está hablando de Juan el Bautista, está hablando de su experiencia. Dice, yo no le conocía. El que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con agua, con Espíritu Santo. Aquí Juan el Bautista estaba hablando de Jesús, pero al mismo tiempo le está diciendo que el Espíritu Santo iba a posar en Jesús, y Jesús era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. En Hechos 1, del 2 al 4, dice, en el día del Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en el mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen. Yo sé que algunos de nosotros todos nosotros tenemos a veces diferentes experiencias con el Espíritu Santo. Algunos tal vez les das más sueños, Dios les habla por medio de sueños, es el Espíritu Santo. Y aquí a todos los que estaban reunidos dice que les dio lenguas repartidas, o sea, diferentes idiomas. Dice que otros extranjeros que estaban allí les oían hablar en su idioma. O sea que Dios le puede dar una lengua a usted para poder predicar a alguien si usted lo necesita. Dios puede cambiar su lenguaje, y no solo el lenguaje de otro idioma, puede cambiar nuestro lenguaje de negativo a positivo, de un mal hablar, de ser negativo, de ser tal vez maldiciente, a cambiar a un lenguaje de bendición, a un lenguaje que traiga vida, a un lenguaje que pueda pronunciar palabra de luz a las personas que están a su alrededor. Yo creo que nosotros todos necesitamos a veces esos cambios. Necesitamos que el Espíritu Santo pose en nuestras lenguas y las tome y las use para el beneficio aún de nosotros mismos, porque al cambiar nuestro lenguaje, al cambiar nuestra manera de hablar, todo lo que está alrededor va a cambiar, porque nosotros ahora vamos a hablar paz, vamos a hablar esperanza, vamos a hablar fe, vamos a transmitir eso que hablamos, y nuestro ambiente en nuestro hogar va a cambiar, con nuestras parejas, con nuestros hijos, tal vez hasta en nuestro trabajo. Ya no vamos a hacer tanta queja, sino va a ser alabanza y adoración a Dios, porque el Espíritu Santo es una de las cosas que hace. Lo siguiente es preparándonos para recibir el Espíritu Santo. En Hechos 1:8, Dios le dio instrucciones a los discípulos que fueran y que se quedaran en el aposento alto. Quédense en Jerusalén, y le dice, y ahí van a recibir el Espíritu Santo. Y cuando le dice en el 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí no está hablando de un poder que que el Espíritu Santo nos va a dar un poder para que usted ande como con una varita mágica maldiciendo o haciendo cosas desatinadas. No, es un poder para poder enfrentar las fuerzas de Satanás. Es poder para lidiar contra las potestades, contra las huestes, para que usted pueda levantarse firme, pelear por su familia, quitarle de las garras de Satanás a su familia, para ese poder que necesitamos para enfrentarnos todos los días con todas las cosas que lidiamos, con nuestro ambiente. A veces en los trabajos tenemos personas que no conocen del Señor, y a veces somos
como que nos pican, ¿no? Para ver qué decimos. Pero para eso usted necesita el poder del Espíritu Santo para tener una respuesta amable, para tener una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de fe. Y dice, y seréis, el Espíritu Santo, me seréis testigos. ¿Para ser testigos de quién? De Dios. Para ser testigos de la palabra, para ser testigos del Evangelio. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en ti? Nunca lo has oído, nunca lo has visto, pero necesitamos sumergirnos. Hoy Dios nos está dando una oportunidad para que nosotros podamos llenarnos de Él. Una de las cosas como podemos transmitir el Espíritu Santo o como lo podemos recibir es a través de la imposición de manos. En Hechos 19:2 se nos cuenta la historia de cuando Pablo llegó a Éfeso y se encontró con unos discípulos de Juan el Bautista. Y ahí empieza nuestro versículo donde dice, y les dijo, habla de Pablo que les está preguntando y les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hoy a nosotros se nos quita ese argumento, ¿ok? Porque usted ahora ya conoce del Espíritu Santo. Yo sé que en el encuentro también se dio la introducción sobre el Espíritu Santo. Entonces, ahora usted tiene una responsabilidad, buscar el Espíritu Santo. Y en el 19:6, mire lo que pasó. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Yo creo que a todos nos encanta decir, oh, yo quiero profetizar, bueno, de por sí nosotros somos profetas cuando hablamos de la palabra porque estamos profetizando la palabra, ¿no? Pero cuando usted tiene ese don de profetizar, solo lo puede dar el Espíritu Santo a su vida. Y dice, y eran todos como 12 hombres. ¿Qué más? Dios deposita su espíritu en cada uno de nosotros. Como hijos de Dios, Dios quiere que nosotros seamos llenos, que seamos ese recipiente donde el Espíritu Santo more. En 1 de Corintios 6:19 decía, ¿o ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo es para que sea el depósito donde el Espíritu Santo mora. En Efesios 1:13-14 dice, y ahora ustedes, los gentiles, o sea, nosotros, también han oído la verdad. Están oyendo la verdad ahora cuando ustedes oyen la palabra de Dios. La buena noticia de Dios que los salva. Además, cuando oyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos ¿qué? La gloria y la alabanza. O sea que el Espíritu Santo viene y nos sella. En muchos lugares usted, en lo que es el mercado, algunos productos se jactan o se enorgullecen de nosotros tenemos el sello tal y tal, el sello que nos garantiza como buenos, como los mejores del mercado, o este sello nos garantiza por ser los campeones en esto. El Espíritu Santo nos sella y nos garantiza la herencia que Dios nos prometió. Si nosotros somos aliados del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder beneficiarnos más de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Perdón.
¿Qué debo de hacer yo ahora? Anhelar la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es anhelar la llenura? Debo desearla. Debo cuando uno desea algo, yo no sé ustedes, pero si uno, yo he visto más que nada en mi hijo, por ejemplo, ahorita, dice, ay, mami, tengo ganas de tal y tal cosa. Y como sea, se vistió y se fue y lo compró, lo agarró, se lo comió también. A veces nos pasa a nosotros, ay, dice, tengo ganas de algo, pero, ay, no tengo ganas de salir, no, mejor no lo hago. Pero cuando usted tiene ganas de algo de verdad, usted no le importa si está haciendo calor, si está lloviendo, usted va y lo compra y se lo come. De la misma manera, con ese mismo auge, nosotros debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Dice Lucas 11, del 11 al 13, dice, ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pescado, le dan una serpiente en su lugar, o si le piden un huevo, le darán un escorpión. Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Qué tremendo, ¿verdad? Solo tenemos que pedirlo. Señor, quiero ser lleno de ti, quiero llenarme de ti. Y por último, quiero que veamos el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo primero glorifica a Dios en todo. ¿Cómo usted puede saber si alguien tiene el Espíritu de Dios y está hablando por el Espíritu de Dios? Porque siempre va a glorificar a Dios, siempre va a hablar conforme a la palabra. Si está diciendo algo que va contra la palabra de Dios, no es el Espíritu de Dios. Dice que nos reviste de poder, de eso ya hablamos. El Espíritu Santo nos guía, intercede a través de nosotros, convence de pecado, justicia y juicio, entrega los dones divinos a los creyentes y el carácter del creyente se refleja en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu que es gozo, paz, amor, amabilidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todo eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere regalar. Usted quiere andar en gozo, quiere tener el don del gozo, pídale al Espíritu Santo que Él se refleje en usted. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a comprender la palabra. Y por último, hermano César Castellanos lo pone así. Dice, la ausencia del Espíritu Santo en un creyente equivale a tener un cuerpo sin espíritu. ¿Usted ha visto un cuerpo sin espíritu? Está muerto. No tiene vida. Está frío totalmente. El bautismo del Espíritu Santo, dice, nos sumerge en su presencia, la imparte vida y al conocerle sobrenaturalmente podemos ver su obra ayudándonos a nuestra vida cristiana y a crecer en nuestra relación con Dios y con la palabra de Dios. El Espíritu Santo es solo una parte de todo lo que Dios quiere darnos a nosotros. El Padre nos lo ha entregado como un símbolo de amor. Cuando los esposos se casan, se entregan un anillo, que es el símbolo de su amor. Pues prácticamente eso es lo que el Señor hace con nosotros. Dios el Padre nos sella con su Espíritu, nos da su Espíritu Santo. Esa es la garantía que yo voy a estar con ustedes todos los días. No matter what, como dicen en inglés, ¿verdad? Así que disfruten del dulce amor de Dios a través del Espíritu Santo.